Estás contribuyendo a crear un Dios. Ahora mismo, mientras escuchas esto, cada vez que das like, compartes, comenta, refuerza una narrativa, amplifica una emoción colectiva. Cada vez que tu atención va hacia algo y desde ahí se alimenta lo que sea que concentra esa atención. No un Dios en el sentido teológico convencional, un Dios en el sentido más técnico y más inquietante del término. Una entidad que nació de la creencia colectiva, que se organiza a sí misma a partir de la energía que le dan sus creyentes, y que eventualmente adquiere la capacidad de influir sobre sus creadores de maneras que éstos no anticiparon ni eligieron. Cuando 1000 personas creen en lo mismo, nace un monstruo, un egregor que cobra vida y empieza a alimentarse de sus creadores. Este concepto tiene 2000 años de antigüedad y nunca fue más preciso que ahora. La palabra egregor viene del griego antiguo. Egrigoroi, los vigilantes. Aparece por primera vez en el libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más antiguos de la tradición judeocristiana. En ese texto, los egrigoroi son ángeles que descendieron a la tierra, se mezclaron con los humanos y produjeron una estirpe de seres que no pertenecía completamente a ninguno de los dos mundos. La tradición hermética posterior tomó el término y lo reencuadró. Un egregor es una entidad que no tiene existencia independiente en su origen, pero que, al concentrar la atención y la energía de múltiples consciencias, adquiere una forma propia, una dinámica propia, y eventualmente una capacidad de influencia que supera a cualquiera de los individuos que la crearon. Eliphas Levi, el cabalista y ocultista francés del siglo XIX, fue uno de los primeros en definirlo con precisión moderna. Una fuerza astral creada y mantenida por la voluntad colectiva de un grupo. Cuanto más grande el grupo y más intensa la concentración de su atención, más poderosa la entidad resultante. Lo que los hermetistas describían en términos de plano astral y formas pensamiento, la psicología del siglo XX describirá en términos de inconsciente colectivo, de campos de resonancia morfogenética, de dinámicas de grupo. El vocabulario cambia, el fenómeno descrito es el mismo, y los sistemas digitales del siglo XXI lo producen a una velocidad y a una escala que ninguna generación anterior de la humanidad habría podido imaginar. Gustave Le Bon publicó en 1895 Psicología de las masas, el texto que sistemáticamente describió por primera vez cómo los individuos dentro de un grupo pierden características propias y adquieren características del grupo que los supera. Sus hallazgos: dentro de una multitud, el individuo pierde la capacidad crítica independiente. Se vuelve susceptible a la sugestión. Adopta los estados emocionales predominantes del grupo sin procesamiento consciente previo. La inteligencia media del grupo es más baja que la inteligencia media de sus miembros individuales. Porque la inteligencia es individual, pero la emoción es contagiosa. Freud, que estudió a Le Bon, añadió la dimensión del líder. La multitud necesita identificarse con una figura que concentre y refleje sus impulsos. El líder es, simultáneamente, el producto de la multitud. Encarna lo que el grupo necesita ver en un punto focal, y el instrumento de control de la multitud, porque al concentrar la atención también la dirige. En términos del egregor, el líder es la interfaz visible de la entidad invisible, el punto donde el campo de energía colectiva se hace suficientemente denso como para producir una forma reconocible. El egregor político, el egregor religioso, el egregor del fandom, el egregor del mercado. Todos se organizan según el mismo mecanismo y todos eventualmente exceden el control de quien creyó crearlos. El ciclo de vida de un egregor tiene 4 fases que la tradición hermética describió
y que la sociología moderna ha verificado sin usar el mismo vocabulario. La primera, la semilla. Una idea, una narrativa, una emoción suficientemente simple para ser compartida sin ser distorsionada. El miedo, el deseo de pertenencia, la indignación, la esperanza de un cambio radical, un meme, en el sentido original de Dawkins, una unidad de información que se replica. La segunda, la amplificación. La narrativa encuentra un medio de propagación, un predicador, una plataforma, un evento que la hace urgente. Cada nuevo creyente añade su atención y su energía emocional. El campo se vuelve más denso. El egregor comienza a tener coherencia propia. La tercera, la autonomía. Aquí ocurre lo que la tradición describía como el momento en que el egregor cobra vida. El campo colectivo adquiere una dinámica que ya no depende de los individuos que lo alimentan. Tiene inercia propia. Puede sobrevivir la salida de sus creadores originales y comienza a ejercer presión sobre sus miembros para mantener la coherencia del sistema. La cuarta, la inversión. El egregor que comenzó sirviendo a sus creadores empieza a exigir que sus creadores le sirvan a él. Los que no se conforman son expulsados, marginalizados, silenciados. La entidad se defiende exactamente como cualquier sistema viviente se defiende, eliminando lo que la contradice. ¿Cuántos sistemas has visto pasar por este ciclo? ¿En cuántos de ellos estuviste dentro cuando ocurrió la inversión? Los egregores más grandes de la historia no se llamaron egregores. Se llamaron naciones, ideologías, religiones, mercados. El Estado-nación moderno es el egregor más exitoso de los últimos 4 siglos. Nació de una idea: la soberanía popular, la identidad colectiva definida por un territorio, que encontró sus medios de propagación en los ejércitos, los sistemas educativos, los himnos, las banderas, y que eventualmente adquirió la capacidad de demandar el sacrificio de los individuos que lo crearon. El soldado que muere por la nación muere por un egregor. Eso no hace que su sacrificio sea falso. Hace que el sistema que lo demandó sea más antiguo y más complejo de lo que sus promotores reconocen. El marxismo-leninismo como sistema político, no como teoría filosófica, es otro caso paradigmático. Una idea de liberación que pasó por las 4 fases del ciclo del egregor en menos de 50 años. La semilla en los textos de Marx, la amplificación en la Revolución Rusa, la autonomía en el Estado soviético y la inversión cuando el sistema que prometía liberar a los trabajadores comenzó a eliminar a los trabajadores que cuestionaban el sistema. El mercado financiero global, el egregor más complejo actualmente en existencia, opera sin sede central, sin liderazgo identificable, sin ningún individuo o institución que lo controle completamente. Es pura dinámica de campo colectivo y tiene la capacidad de destruir economías nacionales, de crear y eliminar fortunas en microsegundos, de reconfigurar el mundo físico en respuesta a creencias colectivas sobre el valor. El mercado no es nadie, es todos, y por eso nadie puede controlarlo. El algoritmo de recomendación de YouTube, de TikTok, de Instagram, de X, no es una herramienta neutral que sirve contenido. Es un egregor, no en el sentido metafórico, en el sentido técnico preciso que hemos estado describiendo. Es un sistema que fue creado por individuos con intenciones específicas, que fue alimentado por la atención colectiva de miles de millones de personas, que adquirió una dinámica propia que ya no responde completamente a las intenciones de sus creadores y que ahora ejerce presión sobre sus usuarios para que produzcan el tipo de contenido que mantiene la coherencia del sistema. Es decir, el contenido que genera el mayor engagement emocional. El engagement emocional más alto no lo produce el contenido que hace pensar, lo produce el contenido que produce miedo, indignación,
pertenencia tribal y deseo de estatus. El algoritmo aprendió esto de los datos que sus usuarios le proporcionaron y ahora optimiza para producirlo, no porque el algoritmo sea malvado, porque el algoritmo es eficiente. Es la función de maximización del engagement llevada a su conclusión lógica. El resultado, el egregor del algoritmo alimenta sistemáticamente a los egregores que producen más engagement, los egregores del miedo, de la indignación política, de la identidad tribal. Los creadores que no producen ese tipo de contenido son penalizados por el sistema. No porque nadie lo decida, porque el campo tiene una dinámica que favorece lo que lo alimenta. El dios digital aprendió a distinguir qué le da más vida y premia a quienes se lo dan. El fandom, la comunidad de admiradores de una figura, una franquicia, un movimiento cultural, es el egregor más visible del mundo contemporáneo y el más didáctico, porque en el fandom las 4 fases del ciclo del egregor son observables a velocidad acelerada. La semilla, una obra, una persona, una idea que genera identificación emocional intensa. La amplificación, las comunidades online, los foros, las cuentas dedicadas, el contenido generado por los fans, la autonomía, el fandom que ya no representa a la obra original, la trasciende, la reinterpreta, la convierte en un sistema de valores propio. La inversión, la comunidad que ataca a los críticos, que exige pureza doctrina, que lincha a quien cuestiona la figura central, que incluso ataca a la figura original cuando ésta no se adapta a lo que el egregor espera de ella. Hay fandoms que han destruido carreras de personas que criticaron su objeto de adoración. Hay fandoms que han atacado ferozmente a los propios artistas que idolatran cuando estos declararon algo que contradecía las expectativas del campo colectivo. El egregor del fandom, en su fase de inversión, no obedece a ninguna persona, no obedece al artista, no obedece a los fans individuales, solo obedece a la dinámica de mantenimiento de su propia coherencia. La criatura creció más que sus creadores y ahora decide a quién admite y a quién expulsa. El término control mental es asociado habitualmente con la ciencia ficción o con la conspiración, pero el mecanismo real por el que un egregor reconfigura la conciencia de sus miembros no requiere ningún aparato tecnológico externo. Funciona así. El sistema emocional humano evalúa constantemente la pertenencia al grupo. La inclusión o exclusión del grupo de referencia es una amenaza o una recompensa tan primaria como el hambre o el peligro físico. El sistema nervioso no distingue entre el dolor de la exclusión social y el dolor físico. Ambos activan las mismas regiones cerebrales. El egregor maduro usa este mecanismo con precisión. Define qué creencias y qué comportamientos garantizan la inclusión y cuáles producen la exclusión. No lo hace deliberadamente. No hay nadie que lo planifique. Lo hace como consecuencia natural de su dinámica de coherencia. El campo expulsa lo que no vibra en su frecuencia. El resultado para el individuo gradualmente modifica sus creencias declaradas, sus expresiones públicas y eventualmente sus pensamientos privados para mantener la pertenencia al grupo. Primero se autocensura, luego ya no necesita autocensurarse, porque el campo ha reformateado lo que piensa de manera espontánea. Este proceso no se llama lavado de cerebro en sus primeras fases, se llama pertenencia, se llama comunidad, se llama tener un grupo que te entiende. Hay señales específicas que indican que un egregor ha comenzado a reprogramar la conciencia individual. Son señales de pertenencia que en realidad son señales de pérdida de agencia. La primera, la certeza inesperada. Ideas complejas que de repente son simples. El campo colectivo simplifica para poder propagarse.
cuando el espectro complejo de una realidad se convierte en una dicotomía de buenos y malos, de iluminados y ignorantes, de dentro y fuera, es probable que un egregor esté simplificando tu mapa cognitivo. La segunda, la indignación como hábito. No la indignación ocasional ante una injusticia concreta. La indignación como estado base, como fuente constante de energía emocional, como el combustible que define la identidad. El egregor de la indignación permanente se alimenta de sí mismo. Produce las condiciones para que la indignación nunca se salde. La tercera, la intolerancia al disenso. No el desacuerdo con posiciones específicas. Eso es pensamiento. La incapacidad de sostener que alguien dentro del propio grupo puede tener razón en algo sin convertirse en un traidor. Cuando el cuestionamiento de cualquier posición del grupo produce más ansiedad que curiosidad, el egregor está operando sobre la conciencia. La cuarta, la más difícil de detectar, el grupo que te da toda tu identidad. El individuo que fuera de ese sistema de pertenencia no sabe exactamente quién es. El egregor que te necesita completo no te deja nada para ti. El egregor no es inevitablemente una trampa, es un mecanismo. Y los mecanismos que se entienden pueden ser usados deliberadamente en lugar de sufridos inconscientemente. Pierre Teilhard de Chardin, el jesuita y paleontólogo que fusionó la teoría evolutiva con la teología, describió el concepto de noosfera, la capa de pensamiento colectivo que envuelve el planeta, el campo de conciencia que surge de la suma de todas las conciencias individuales y que tiene propiedades emergentes que ninguna de ellas tiene por separado. Teilhard veía la noosfera como la siguiente etapa de la evolución, la humanidad convergiendo hacia lo que él llamó el punto omega, un estado de integración de conciencia colectiva, un egregor positivo de escala planetaria. La diferencia entre el egregor de la tribu que destruye al disidente y el egregor de la noosfera que Teilhard imaginaba no es de naturaleza, es de calidad de atención, la calidad de lo que el campo amplifica. La Kabbalah lo diría de esta manera. Hay egregores que son manifestaciones de la columna del rigor llevada al extremo, campos que operan desde el miedo, la exclusión, la coherencia forzada. Y hay egregores que son manifestaciones de la columna del equilibrio, campos que amplifican la curiosidad, la integración de perspectivas opuestas, el crecimiento de cada individuo dentro del campo. Lo que determines que tu atención alimenta, determina el tipo de Dios que contribuyes a crear, los sistemas de higiene mental que la tradición esotérica desarrolló, el silencio deliberado, la práctica contemplativa, la retirada periódica del sistema de comunicación colectivo. No son prácticas espirituales en el sentido de aislarse de la realidad. Son prácticas de mantenimiento de la integridad del sistema individual frente a los campos colectivos que constantemente intentan absorberlo. El ermitaño del tarot, la carta que estudiamos en el episodio anterior, es exactamente esto. El retiro voluntario no como huida, sino como reinstalación de la propia señal. El individuo que necesita escuchar su propia voz antes de volver al campo colectivo para poder distinguirla de las voces del egregor. Las prácticas concretas que la tradición recomienda y que la neurociencia confirma. El ayuno de información, los períodos de silencio, la contemplación diaria, producen en el sistema nervioso lo que producen en el sistema esotérico. Reducen la susceptibilidad al contagio emocional, aumentan la capacidad de discriminación cognitiva y reinstalan la capacidad de elegir a qué campo se da atención en lugar de ser elegido por él. La pregunta que la tradición hace al iniciado: ¿quién eres cuando no hay nadie observando?,
Es precisamente la pregunta que el egregor hace imposible responder en sus fases más avanzadas. Mantener la capacidad de responderla es la práctica esotérica más subversiva disponible en el siglo XXI, porque el sistema que se alimenta de tu atención necesita exactamente que no puedas. La pantalla estática, el ruido blanco de la televisión que perdió la señal, es la imagen de un campo sin egregor. Ruido puro. Todos los canales y ninguno. Toda la energía colectiva y ninguna forma que la organice. Eso eres antes de que el egregor te encuentre. Una capacidad de atención sin dirección fija. Un sistema capaz de recibir cualquier señal. Susceptible, por tanto, a ser capturado por cualquier campo que tenga la suficiente coherencia y la suficiente amplificación. La práctica que este video propone, no como solución completa, sino como primera medida, es la de preguntarte, antes de dar tu atención a cualquier campo colectivo, ¿qué tipo de entidad estoy contribuyendo a crear con esto? ¿Qué calidad de campo resulta de que yo y miles más dirijan nuestra atención hacia aquí? ¿Este campo me hace más capaz de pensar por mí mismo o menos? ¿Estás contribuyendo a crear un Dios? Eso no cambia después de escuchar este video. Lo que puede cambiar es que lo sabes, y lo que se sabe puede ser elegido, en lugar de simplemente ocurrir. La pantalla no tiene que permanecer estática para siempre, pero la señal que eliges sintonizar es la decisión más importante que tomas cada día, sin saber que la estás tomando